Las estrellas estaban tranquilas ese día, demasiado tranquilas. Me senté solo en la cubierta exterior de la estación de escucha sobre Dralin 6. El puesto avanzado olvidado del Consejo Galáctico siguió funcionando por costumbre. El espacio alrededor de este cuadrante había estado en paz durante décadas, lo que significa que no había nada. Nunca pasó nada y nadie importante vino aquí. Monitoreamos las rutas comerciales, enviamos informes de seguridad inútiles y polvo acumulado. Odié cada segundo de dijeron que los humanos habían sido puestos en su lugar hace mucho tiempo, que habían sido incorporados tras el mandato de integración de 781. Pero cualquiera que haya conocido a un ser humano sabe que nunca estuvo realmente integrado en nada. Estaban observando, esperando, albergando algo oscuro tras esos ojos extraños e impredecibles. Lo supe en el momento en que sonaron las alarmas. Buque no identificado entrando al sector 7G, dijo rotundamente la IA de la estación. Me levanté, medio dormido, sin esperar cualquier cosa. Probablemente un carguero comercial que se desvió de nuevo de su curso, pero luego llegó un temblor en el metal bajo mis botas. Una vibración grave y profunda que me hizo sentir mal. Los demás oficiales se despertaron de golpe mientras yo corría hacia la consola principal. Ampliar. Yo ladró. La pantalla parpadeó 2 veces y entonces apareció la imagen. Un buque de guerra, gran angular negro, sin código de transpondedor, sin marcas, sin escolta. Simplemente ahí, había surgido de la negrura del espacio. Preguntó uno de los oficiales más jóvenes preguntaron, confundidos. No respondí porque no lo era. Yo he visto todas las clases de buques de guerra en los archivos. Este no coincidía con nada. Era más antiguo que cualquier otra cosa en la flota del Consejo, pero también de alguna manera más avanzada, brutal y elegante. Parecía que fue construido con un solo propósito, la dominación. Sentí una opresión en el pecho al acercarme a la imagen. Casco. Y luego lo vi grabado en el revestimiento con letras dentadas y furiosas como una cicatriz tallada en acero. Venganza terrícola. Humano. Que Dios nos ayude. El Consejo nunca tomó en serio a los humanos. Eran el centro de todas las bromas en la comisaría. Emocionales, caóticos, indisciplinados. Ascendieron demasiado rápido y pidieron demasiado. Preguntas. Así que el Consejo los asfixió con tratados, limitaciones y marionetas, gobiernos. Incluso disolvieron la última flota real de la Tierra después del Acuerdo de Marte. Enviaron a sus mejores ingenieros a morir construyendo puertas de agujeros de gusano y minando lunas. Y ahora una de sus naves de guerra acababa de cruzar al espacio del Consejo, sin invitación, sin previo aviso y completamente armados. Para cuando llegó el almirante todos estábamos, en silencio, observando el buque de guerra flotando justo fuera del alcance del ataque. No se movió, no habló, simplemente esperó como si supiera que cuanto más tiempo permaneciera en silencio, más miedo tendríamos. El Consejo envió un mensaje, no hubo respuesta. Enviaron un paquete diplomático. Aún así, nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no fue un accidente. Querían sentirlo. 2 horas después, el Consejo celebró una cumbre de emergencia. Los 13 altos cargos se reunieron, en órbita sobre Trells Prime. Me asignaron tareas de escolta, obligado a sentarme silenciosamente mientras las criaturas más arrogantes e hinchadas de la galaxia discutían sobre qué hacer. Esto es obviamente un elemento rebelde, escupió Lord Ventric del dominio Char, una reliquia de la era colonial de la Tierra. Debería ser vaporizado en el lugar. Incorrecto, murmuró el erudito. Fin del orden lito. La firma energética no tiene parangón con la historia de la humanidad. Es un nuevo diseño, construcción específica, financiación, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién la financia? Discutieron, se insultaron, culparon a todas las facciones excepto a ellos mismos. Y luego, el buque de guerra se movió solo 1 pulgada hacia adelante y todos los sensores se iluminaron como un llamarada solar. Armas, escudos, firmas de vida, todo activo.
Observé el color desapareció de los rostros del consejo. En ese pequeño movimiento los humanos dijeron todo lo que tenían que decir. Ya no estás al mando. Mi nombre es Pelea de Caden. Nací bajo el consejo. Creía en su orden, sus leyes, su control. Pero ese día, mirando el vacío más allá de la ventana, ese silencio monstruoso, algo que venía de un mundo olvidado, sentí algo que nunca antes había sentido. Miedo. Un miedo profundo y profundo, porque en el fondo sabía que esto no era un mensaje, esto no era un error, esto era venganza y apenas comenzaba. Lo llamaron una estrategia diplomática controlada, difusión. Ese fue el término oficial utilizado cuando el Consejo intentó enviar una delegación a un buque de guerra desconocido y completamente armado, se encuentra en silencio en el borde del espacio del Consejo. Nadie quería decir la verdad en voz alta. No teníamos ni idea de lo que planeaban, y el miedo se extendía por todos los pasillos, de poder como el moho. El Consejo nunca había temido a nada, no realmente. No hasta ahora. Me asignaron tareas de escolta nuevamente, esta vez a bordo del Verdun Honor, un crucero diplomático elegante y muy pulido, sin apenas armas y un exceso de lujo. Como todos los barcos del Consejo, fue construido para espectáculo, no para la guerra. El tipo de barco que tomarías para firmar tratados de paz mientras bebes vino y finges que el universo estaba en orden. A medida que nos acercábamos al buque de guerra humano, el silencio a su lado era aún completo. No se devolvieron escaneos, no se abrieron calmas, no hubo movimientos, solo eso. Un imponente monolito negro como el puño de un dios cerrado alrededor de una furia invisible. La delegación estaba encabezada por el consejero Den Solari, un hombre que siempre había considerado intocable. Alto, imperioso, ojos como cristales fríos, hablaba 10 idiomas, presidía 3 subfacciones y una vez ordenaron la destrucción de una colonia entera para preservar el equilibrio económico. Pero cuando se paró frente a la ventana, viendo cómo la retribución de Earthborn se hacía más grande en el marco, vi sus manos temblar. Apenas, pero estaba ahí. Intentó ocultarlo. Todos lo hicimos. La lanzadera atracó en un puerto que se extendía sin invitación, mecánico, automático, sin emociones. Era como si la nave humana nos esperaba, preparándose. La tripulación de abordaje era pequeña. Entonces, 2 asistentes, un traductor zángano y yo. No pregunté por qué me eligieron. Ya lo sabía porque tenía una historia con los humanos. Mi padre había servido en el programa de reeducación terrestre después de mandato de integración. Solía llegar a casa borracho y destrozado, diciendo cosas como, ellos no aprenden como nosotros, ellos aprenden más profundo, más cruel. Cuando les haces daño, no lo olvidan, planean. Nunca le creí hasta ese momento, hasta que se abrieron las puertas y entramos, en las entrañas de la nave. El interior de Earthborn Retribution no era como cualquier vasija del Consejo que había visto. No estaba limpia. No era simétrica. No brillaba con luz artificial ni zumbaba con ingeniería educada. Era crudo, funcional, pesado. Las paredes eran de acero grueso, remendadas con cicatrices de batalla y refuerzos rudimentarios. Cables colgados a la vista. Las luces parpadeaban, no por un corte de luz, sino por una acción deliberada, diseño. Y por todas partes había símbolos rayados en metal, grabados en las puertas, estampadas en rojo sobre vigas de soporte, banderas de tierra, viejas, preintegración, un águila marchita, un globo destrozado. Los nombres de los humanos colonias que se creían extintas desde hacía mucho tiempo. No intentaban intimidarnos con su tamaño, intentaban recordarnos quiénes eran. Eran lo que hicimos, lo que perdieron. Nadie nos guió, ninguna tripulación nos recibió. Nosotros, sin guías, solo marcadores rojos parpadeantes en el suelo que pulsaban uno a uno, guiándonos hacia las profundidades del barco. En un momento dado, Thren se detuvo y dijo, «Esto es guerra psicológica». Nadie respondió, porque sabíamos que es cierto que cuanto más nos adentrábamos, más frío hacía. No solo físicamente, sino que el aire,
Me sentí como si hubiera sido reciclado a través de zonas de guerra, pero emocionalmente, espiritualmente, como si las paredes mismas estuvieran esperando que algo terrible se desatara. Llegamos a lo que debió haber sido el cámara central, una enorme sala circular con una sola silla en el centro mirando hacia lejos de nosotros. Un hombre estaba sentado allí. No se giró cuando entramos. No lo hizo. Levántate. Él acaba de decir en perfecto dialecto del consejo, te llevaste a nuestros hijos. Luego dio un paso al frente, carraspeando, soy el consejero. Entonces Solari, emisario del Consejo Galáctico, venimos en paz, buscando claridad sobre su presencia e intenciones. Se encuentran en violación de cállate. No se alzó la voz, no era necesario, era plano, humano, y nos atravesó como el hielo. Él finalmente se levantó y se giró. Era viejo, no en el sentido de frágil, sino en el estilo curtido e inquebrantable de los hombres que habían sobrevivido a demasiado. Su rostro estaba cubierto con profundas cicatrices. Un ojo era cibernético, parpadeando con pulsos carmesí. Su cuerpo era delgado, no voluminoso, envuelto en una armadura práctica que parecía hecha de material recuperado. Y sus manos, dioses, sus manos estaban negras con marcas de quemaduras como si hubiera arañado su camino para salir de allí. Fuego. Mi nombre, dijo, es Comandante Roth, nacido en la Tierra, exiliado en Riel, vigilado. Mi gente es esterilizada por tus drones de limpieza. Vi cómo se llevaban a mi hijo a un programa de acondicionamiento de integración. Vi a mi esposa ahorcarse en una instalación municipal mientras usted lo llamaba progreso. Nadie habló. Ahora me miras. Luego intentó recuperarse. Comandante, existen canales pacíficos. No estoy aquí por la paz. Estoy aquí por la memoria, por los 100 millones que somos, que borraste de tus archivos, por las colonias que redujiste a cenizas y tachaste de rebeldes, por cada terrícola que desapareció mientras sus limpias y pequeñas ciudades celebraban la unidad. Él dio un paso adelante. Estoy aquí para enseñarles cómo los humanos recordamos, cómo enterramos nombres en acero, cómo nombramos nuestras balas con tu nombre, ciudades. Busqué mi arma sin querer. Su mirada captó el movimiento. Al instante. Hazlo, dijo, pero no lo hice. Yo no pude, porque en ese momento no estaba mirando a un hombre. Estaba mirando el producto de todo lo que el Consejo había intentado suprimir, y él era más fuerte que cualquiera de nosotros. No nos mató, no necesitó, nos dejó ir, escoltados de nuevo por el silencio, el aire frío y las luces parpadeantes. No hubo ninguna amenaza, no declaración de guerra. Sus últimas palabras resonaban en mi mente al abandonar el barco. El Consejo caerá, no porque queramos la guerra, sino porque olvidaste que éramos humanos. Cuando regresamos a la cumbre, Zen mintió. Dijo que los humanos eran radicales aislados, que no representaban un peligro inmediato. Amenaza que las negociaciones estaban en curso. El Consejo se aferró a esa mentira como un borracho hasta la saciedad. Pero vi lo que ellos no vieron. Roth no nos había mostrado eso. Buque de guerra para negociar. Lo mostró para advertirnos, como ruge una tormenta antes de llegar a la costa y los tontos ignoraron. 2 días después, el Consejo envió 3 acorazados para escoltar a Earthborn. Retribución fuera del espacio regulado. Se vaporizaron en 62 segundos. No, sobrevivientes. Las imágenes, lo poco que quedó, mostraron tecnología de armas humanas mucho más allá capacidades del Consejo. Cinética de plasma, conjuntos de drones camuflados, gravedad. Distorsionadores ni siquiera habíamos teorizado aún, pero lo más aterrador. No corrieron, no se retiraron, simplemente se quedaron allí, esperando. Al final de la semana aparecieron 16 naves humanas más en lugares dispersos, todas antiguos diseños, algunos de hace siglos pero muy modificados, erizados de armamento y alimentados por firmas de energía que no tenían sentido. Entonces llegó el mensaje. No de Roth ni de ningún líder humano, solo una señal transmitida en todas las frecuencias del espacio del Consejo. Esto no es conquista. Esto es memoria.
Somos los que enterraste y lo recordamos todo. Se desató el caos. Los mundos del Consejo comenzaron a amotinarse. Los Terran reprimidos descendieron. Las colonias declararon su neutralidad, o peor aún, su lealtad a la flota humana. Comercio. Los socios cortaron lazos. La seguridad fronteriza colapsó. Y aún así, el Consejo aún se negaron a admitir lo que estaba sucediendo. Lo llamaron una insurgencia localizada, una crisis de percepción. Escribieron informes, celebraron reuniones, amenazaron sanciones, pero la verdad era esta: la humanidad se había estado preparando, y la galaxia se había estado riendo de ellos durante demasiado tiempo. Yo no podía dormir. Seguía viendo el rostro de Roth, esa calma sepulcral, esa mirada firme. Empecé a tirar registros, archivos antiguos, archivos restringidos, cosas que mi autorización nunca debió haberme dado. Encontré imágenes de Marte, masacre, la purga de la Estación Europa, la esterilización de Nueva Providencia, y por primera vez en mi vida sentí algo peor que el miedo: culpa, porque había servido a esta máquina. Había creído en ella, y ahora estaba observando los fantasmas del pasado regresan. No para rogar, no para pedir justicia, sino para borrar todo lo que el Consejo había construido. Esto no era solo una guerra, era un ajuste de cuentas, y en el fondo sabía que apenas había comenzado. El primer mundo en caída no fue atacada, se rindió. Doctor 9. Una colonia minera en el borde de El Bucle Telvarín, una vez considerado el modelo del Consejo para la integración posthumana, bajó sus escudos ante se disparó un solo tiro humano. No porque fueran débiles, ni porque los hubieran sobornado, sino porque recordaban. La mitad de la población eran descendientes de terrícolas, hombres y mujeres nacidos de sangre terrestre, criados bajo el Consejo. Adoctrinamiento se les dijo durante generaciones que su herencia era una carga, que sus antepasados eran violentos, primitivos, peligrosos. Y ahora esos mismos antepasados habían regresado en barcos que sangraban silencio, llevaban cicatrices que no habían sanado, portaban verdades que el Consejo había pasado siglos enterrando bajo la influencia política. Lemas e historia desinfectada. Cuando Earthborn Retribution entró en Dreelan, en la órbita de 9, la gente no gritó, saludaron. De vuelta en el Prime de Trell, el Consejo se estaba desmoronando. Se podía oler en el aire el perfume de la desesperación, la burocracia que ardía de adentro hacia afuera. Los asientos altos discutían tras puertas cerradas. Cada hora traía nuevas mentiras. Los humanos están fracturados. Esta es una flota rebelde, no una rebelión organizada. No debemos reaccionar de forma exagerada. Seguían fingiendo que se aplicaban las viejas reglas. Diplomacia, sanciones, bloqueos. Se habían acostumbrado demasiado a ganar sin guerra, silenciar sin sangre. Pero esto no era lo viejo. Galaxia. Esta era la era del recuerdo, y los humanos lo habían recordado todo. Me senté en mi habitación viendo transmisiones interceptadas de los humanos. Flota. No hablaban a menudo, pero cuando lo hacían, sus palabras se extendían. Como un reguero de pólvora en cada señal del mercado negro y flujo pirata en los sistemas externos. Sin amenazas, sin propaganda, solo imágenes y videos de campos de esterilización, antes llamados clínicas de reforma. Instalaciones de separación de niños camufladas como centros de transición educativa. Audiograbaciones de funcionarios del Consejo, algunos todavía en el poder, dando órdenes de limpieza disidentes bajo el pretexto de mantener la paz. No crearon miedo, expusieron la verdad, y la verdad era más aterrador que cualquier arma. El más condenatorio llegó 3 días después del ataque de Dran 9, rendición, transmisión en vivo. Imposible de rastrear, imposible de bloquear. Apareció en todas las pantallas en todas partes, desde los mostradores de los bares en las plataformas mineras hasta los grandes salas del propio Consejo. La pantalla mostraba a un hombre, el comandante Roth, pero esta vez no estaba en un buque de guerra. Estaba dentro de un aula vieja y oxidada, con pupitres vacíos y una pizarra. Aún conserva la palabra descolorida unidad.
Este fue el primer sitio de reeducación, dijo. Estación Riel, Sector 4, año 782, post-integración. Algunos de ustedes reconocen eso. Hizo una pausa. Tenía 12 años cuando me trajeron aquí. Caminó lentamente entre los escritorios. Nos dijeron que la tierra había desaparecido, que teníamos sido liberados, que nuestros padres eran criminales, nuestra cultura bárbara. Ellos nos alimentaron con eslóganes del consejo y pasta nutritiva y nos hicieron ver hologramas de extraterrestres sonrientes hablando sobre la galaxia. Armonía. Se detuvo frente a un pequeño escritorio. Nos golpeaban cuando llorábamos en nuestra propia idioma. Su voz no se quebró, no se elevó. Era plana, controlada, mortal. Y ahora, esto le llamas guerra. Se cortó la señal. Esa transmisión, lo que ninguna arma podría haber hecho. Las colonias del Consejo comenzaron a susurrar. Los mundos exteriores comenzaron a rechazar las rutas de suministro. Oficiales con sangre terrana desaparecieron de sus puestos de la noche a la mañana, desertando en silencio. Sistemas enteros se detuvieron, respondiendo a las órdenes del Consejo. El centro se desmoronaba, pero los asientos altos aún se aferraban a sus pulidas sillas, pintando la rebelión como terrorismo, los buques de guerra como reliquias escenificadas. Loco. Su arrogancia era una enfermedad que no podían curar y se estaba extendiendo. Había pasado mi vida creyendo en el orden. Nací en Polar 3, crecí en consejos, entrenados para ver a los humanos como inconvenientes, no malvados, no monstruos, simplemente inferiores, frágil, emocionalmente inestable, necesitando orientación. Eso es lo que siempre decían. El consejo eleva, el consejo civiliza, el consejo preserva la paz. Pero ahora no podía dejar de escuchar la voz de Roth. Lo recordamos todo. Fue citado a una reunión informativa privada 2 días después, no con los altos asientos. Ya no hablaban con los soldados. Esto era más profundo, más tranquilo. Una subfacción llamado Acuerdo Veril, antiguos funcionarios de seguridad, oficiales de inteligencia, sombras operativos, el puño oculto del Consejo. La sala de reuniones estaba a oscuras, sin nombres, sin títulos, solo voces y pantallas de datos parpadeantes que muestran el lento sangrado de lealtad a través del anillo exterior. Un hombre canoso, con la cara medio de máquina y los ojos rojos por el insomnio, me miró y dijo: «Tenemos que matar a Roth». Silencio. Otra voz habló. Una mujer, calma. Cortar la cabeza. Derrumbar el mito. Estas colonias se están uniendo en torno a su voz, no solo a su flota. Él es más, ahora es más que un comandante, es un símbolo. No hablé, no pude porque sabía lo que ellos no sabían. Matar a Roth no detendría esto, lo encendería. Me asignaron a un equipo de operaciones encubiertas. Nuestra misión, abordar la Tierra Retribución, localizar a Roth y eliminarla. No dije que no. Decir que no habría significado la ejecución, pero en el fondo ya lo sabía. Esta misión era un suicidio. Despegamos desde un crucero furtivo a las afueras del campo Sarek, 5 de nosotros, élite, entrenados para atmósfera cero. Infiltración, armados con rifles de pulso, amortiguadores neuronales y capas térmicas. Atravesamos el casco silenciosamente, con cerraduras magnéticas que impedían que nuestras botas se desviaran. Y entonces no encontramos nada, ni resistencia ni alarmas, solo silencio, como si el barco nos quisiera allí. A medida que nos adentrábamos, lo noté, de nuevo, las marcas, pero esta vez no eran símbolos, eran nombres. Cientos, miles, grabados en las paredes con cuchillas, láseres, plasma, cortadores. Cada nombre está etiquetado con un acta de defunción del Consejo, fecha, lugar, método. Algunos eran niños, otros eran familias enteras. Uno de los nombres era mi tío. Nunca supe que había muerto en un realineamiento terrestre. Nunca pregunté. El primero en morir fue Rek, nuestro experto en explosivos. Entró en un pasillo repleto de minas sónicas ocultas en las paredes. No advertencia, solo un pulso, silencioso, invisible, y sangre salpicada por el pasillo como pintura. Para cuando su cuerpo tocó el suelo, ya estábamos cayendo hacia atrás.
Pero las puertas se cerraron, detrás de nosotros, atrapados, perseguidos, uno a uno, murieron, no por soldados, no por disparos, de memoria. Abrimos una puerta sellada solo para encontrar una cámara llena de registros de reeducación. Los rostros de cada niño procesados a través de riel, gritando, llorando, suplicando en idiomas que hace tiempo han desaparecido. Joran, el jefe de comunicaciones, dejó caer su rifle y cayó de rodillas. No lo sabía, seguía susurrando. No lo sabía. Se pegó un tiro en la cabeza 5 minutos después. Cuando llegué al núcleo central estaba solo, y Roth estaba esperando. No apuntó con un arma, no llevaba armadura. Se quedó de pie, junto a una pared de cristal que daba al vacío. «Viniste a matarme», dijo sin girando. No respondí. «Hazlo». Su voz era tranquila. Levanté mi arma, pero me temblaba la mano porque no veía a un villano. Vi a un hombre que había visto a su pueblo desaparecer mientras la galaxia... Aplaudí y me di cuenta de que esto no era guerra. Esto era justicia, lenta, calculada, inevitable. Bajé el arma, se giró hacia mí entonces, y lo que dijo se me quedó grabado, más profundo que cualquier herida. No puedes detenernos, no porque seamos más fuertes, sino porque ya perdiste la única guerra que importaba. Pregunté. Él sonrió. La guerra por la verdad. Me dejó vivir. Dijo que tenía una opción. Diles lo que viste o ser leal y morir con ellos. De cualquier manera, el consejo termina. Como yo dejé el barco solo, navegando hacia una baliza de rescate, sabía lo que haría. Había pasado mi vida creyendo una mentira, pero ahora creía en algo más, algo mucho más peligroso. Creía en los humanos, y eso me convertía en enemigo. El problema con un imperio no es el enemigo a las puertas, es la podredumbre en los muros. Para cuando el Consejo se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. 3 días después de mi regreso de la retribución terrestre, el Consejo declaró la Directiva 17 Negra como un bloqueo de todo el sistema. De todas las poblaciones de descendientes terrestres en sectores sensibles, lo llamaron medida de protección. Dijo que era temporal, dijo que restablecería el orden. Lo que hizo fue provocar disturbios en 12 sistemas estelares. No se enjaulas a los niños de... Los olvidados y esperan silencio. Ya no cuando la voz de Roth ya estaba resonando a través de cada canal secundario, señal de contrabando y flujo de datos del mercado negro en el cuadrante. No se trata de venganza, dijo en una transmisión. Se trata de recordar quiénes éramos y en quiénes nos convertiste. El Consejo siguió intentando combatirlo con legislación. Roth usaba la memoria humana como arma y funcionaba. Empezó a pequeña escala. La central eléctrica de Varric II se negó a enviar cuotas de energía a la red central. El escuadrón de patrulla en la zona de Lorraine desapareció después de complicaciones locales. Un oficial del Consejo en Helvian 7 fue encontrado crucificado en su propio puesto de mando con las palabras para Riel grabadas en el acero sobre él. Cada evento fue descartado como una anomalía aislada, pero sabía lo que era, el colapso, y se estaba extendiendo, como una enfermedad que atraviesa los huesos del imperio. El alto consejero Thene Solari, el mismo, el hombre que se había parado frente a Roth y lo había llamado terrorista, ahora se encontraba atrapado dentro de la fortificación. Embajada en Deimos Prime. Sus propias fuerzas de seguridad se habían vuelto contra él, no con armas, pero con abandono. Nadie acudió cuando llamó, no hubo transporte. Respondió, no salió ni un solo mensaje. Duró 3 días, luego alguien filtró las imágenes de vigilancia. Solari se acurrucó en el suelo de su oficina, sollozando. Con su túnica diplomática, gritando a una pantalla de comunicación vacía mientras la ciudad ardía a su alrededor. Cuando la cámara enfocó a estática, nadie lo volvió a ver. Ningún humano le había puesto un dedo encima. No tuve que hacerlo. Me senté a la sombra de un antiguo puesto de observación sobre Baros, estación, viendo cómo la influencia del Consejo se desvanece en tiempo real.
Sus grandes redes, que una vez vibraron con control, ahora estaban en silencio, reemplazados por frecuencias rebeldes llenas de humanos nombres, historias humanas, dolor humano. Era poesía hecha de cenizas, una rebelión, construida sobre la verdad, no sobre tanques, y lo más aterrador, nadie luchaba. Atrás. En realidad no, porque en lo profundo de la galaxia lo sabían, siempre lo habían hecho, conocido. Los humanos habían sido agraviados y ahora solo estaban equilibrando la balanza. Un veterano del consejo me encontró, una noche, borracho y cojeando por él. Pasillos silenciosos de un puesto de control abandonado. Me reconoció del equipo encubierto y me preguntó si aún tenía orden de matar a Roth. Dije que no. Me preguntó por qué. Le dije, porque Roth no... Necesitamos ganar. Solo necesita que admitamos que nos equivocamos. El hombre se rió tan fuerte que se cayó y luego se pegó un tiro en la cabeza. El consejo cometió su último error al intentar silenciar la transmisión de Meles, un pequeño flujo de información terrestre que opera desde una ubicación oculta en el cinturón rotatorio. Morelli se había hecho famoso por filtrando atrocidades del consejo, pero esta vez transmitieron algo peor que cualquier crimen de guerra, una confesión. Una entrevista en directo con el director Helvin Parr, exdirector de la División de Realineamiento Cultural del Consejo, jubilada, olvidada, muriendo de enfermedad cerebral de cadencia. Pero él recordaba, y lo que recordaba destrozó la galaxia. No solo borramos su historia, dijo, parpadeando a la cámara, creamos la vergüenza. Reescribimos los libros de texto. Reemplazamos a las madres por monitores, les dijimos a sus hijos que sus antepasados eran monstruos y los castigamos por el duelo. Y cuando eso no fue suficiente, los esterilizamos, sectores enteros. No fue por la paz, fue porque nos asustaron. En cuestión de horas, cada centro importante, con una población humana que se apagó, no destruida, solo volteada. El control, los centros dejaron de enviar actualizaciones, las redes comerciales desaparecieron y surgió una nueva señal. Simple, de bajo ancho de banda, imposible de rastrear. Mostraba una cosa, una llama ardiendo lentamente en el oscuro. Debajo, 3 palabras. Ahora lo recordamos. Vi cómo el pánico se extendía por comando del consejo. Generales de flota gritando pidiendo órdenes, gobernadores pidiendo refuerzos, oficiales de inteligencia lanzando en torno a frases como golpe suave, insurrección viral, guerra mimética. Nadie sabía cómo detenerlo porque no eran barcos ni bombas, era conciencia, una especie del despertar viral. La gente no se rebelaba porque les pagaran, ni porque tuvieran miedo ni estuvieran desesperados, se rebelaban porque veían la verdad. Y la verdad, cuando la has enterrado el tiempo suficiente, mata más rápido que el fuego. Fue entonces cuando Roth atacó el primer mundo núcleo, no con una flota, sino con una gota, una cápsula, un hombre, directo a la plaza capital de Galaris, uno de los planetas más ricos y fortificados del Consejo. Su nombre era Van Halden. Era nacido bajo custodia del Consejo, criado en un centro de adoctrinamiento, marcado con una identificación terrana al nacer, entrenado para servir, para obedecer, odiar su propio origen. Se presentó ante una multitud de decenas de miles. Los agentes del Consejo intentaron silenciarlo. La multitud se movió más rápido. ¿Para cuándo? Los ejecutores salieron al pavimento. Ben estaba en las escaleras del alto tribunal, sosteniendo una sola unidad en su mano. Subió su contenido al mainframe de Galaris. Se bloqueó en 7 minutos. Cuando las pantallas volvieron a estar en línea, todos los ciudadanos. Vi lo mismo. El protocolo de la verdad, un descifrado completo de información clasificada del Consejo. Documentos, todo. Las órdenes de esterilización, los falsos tratados de paz, los sobornos, las cárceles clandestinas e incluso los nombres de los miembros del Consejo que habían ordenado ejecuciones disfrazadas de reformas. A medianoche, la ciudad no tenía un gobierno en funciones. Por la mañana, el planeta, la red de defensa estaba bajo control humano. El Consejo envió 3 flotas para retomarla. Ninguna llegó porque la mitad de las tripulaciones nunca despegaron del muelle. El resto desertó en pleno vuelo.
Algunos incluso volaron directamente a Roth. Me senté de nuevo en mis aposentos, esta vez en un transporte a un mundo que una vez ayudé a estabilizar como oficial subalterno. No podía dormir, no porque tuviera miedo, sino porque estaba empezando a comprender algo que nunca había querido entender. Creer. Los humanos no venían en busca de venganza, venían a acabar con algo, algo viejo y podrido, envenenados de raíz. No estaban quemando la galaxia, estaban limpiando el terreno para algo nuevo. Recibí un mensaje esa noche, cifrado, sin remitente, sin rastro. Era un video. Roth. Parecía cansado, agotado, pero tranquilo, como un hombre que ya había. Aceptó el costo de lo que estaba haciendo. No soy un héroe, dijo. No estoy intentando para construir un imperio mejor. Solo intento acabar con esto. Nos llamaron monstruos, salvajes, dijeron que éramos demasiado salvajes. Se puede confiar en nosotros, pero usaron nuestra sangre para construir su paz, y ahora se están ahogando en ella. No gobernaremos, no lo haremos. Reconstruir el mismo sistema con nuevas banderas. Recordaremos a las estrellas que los humanos somos. No somos ganado, no somos herramientas, no somos proyectos, somos fuego. Y cuando esto termine, nunca más lo olvidarán. No lo sé. ¿Cómo supo enviarme ese mensaje? Quizás no. Quizás se lo envió a Mills. O quizás sabía que yo ya había cambiado de bando. No con palabras, sino con fe. Porque la verdad era arma que no podía dejar de ver, y lo sabía en lo más profundo de mi ser. También lo sabía el resto de la galaxia. El consejo duró otras 6 semanas, no porque pelearan bien, sino porque las burocracias mueren lentamente, como estrellas moribundas, colapsando por sí solas. Orgullo. Al final, incluso los leales empezaron a preguntarse lo mismo. ¿Y si los humanos tenían razón? Lo llamaron Fortaleza Sira, un complejo orbital del tamaño de una ciudad, excavado en los anillos helados del planeta 6, el último bastión verdadero del Alto Consejo. No fue construido para la comodidad, no fue creado para la diplomacia, fue creado para una sola cosa, la supervivencia. Para siglos, no era más que un rumor, una instalación fantasma enterrada en archivos censurados y viejas conspiraciones. Parloteo. Pero ahora, mientras los sistemas externos caían como fichas de dominó y el consejo, la voz se convirtió en un susurro. Los últimos de la élite gobernante se arrastraron hacia ella como ratas, en una caja sellada, rezando para que las paredes aguantaran. No lo hicieron porque Roth lo había encontrado, y a diferencia del resto de la guerra, esta vez no se movió en silencio, se lo anunció a todo el mundo. Fue una transmisión encriptada en tiempo real, tan limpia, y sin defectos, el Consejo no podría bloquearlo ni aunque quisiera. Roth se puso de pie. Ante un fondo negro, el emblema de la resistencia de la vieja tierra brilla tenuemente. Detrás de él, un círculo roto rodeaba una estrella ardiente. Su voz era más bajo de lo habitual, más lento, mesurado. Esto no es un asedio, esto no es una guerra, esta es tu sentencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en la transmisión. Durante generaciones tu historia controlada. Nos desangraste, nos borraste, reutilizaste a nuestros muertos en lecciones de libros de texto escritos por asesinos. Esterilizaron a nuestras mujeres, ejecutaron nuestros hijos, convertiste nuestro dolor en política, y aún así creíste que tenías razón. Apretó la mandíbula. Así que ahora dejamos que la galaxia observe qué les sucede a los tiranos cuando la verdad finalmente sobrevive al miedo. Serac es tuyo por ahora, pero no sobrevivirá a los débiles. La pantalla se volvió negra y, así como así, Roth declaró el final. Yo estaba a bordo del Vigilant Ember, parte de la flota de alineamiento humano que ahora rodeaba por completo a Sirax. Una nave, a diferencia de las naves rudimentarias y deterioradas que habíamos visto antes, elegantes, modernas, construidas no solo de la ira rescatada, sino de ingeniería real, construida para la guerra. Y sin embargo se sentía mal, no había emoción ni gloria, solo silencio en cada canal. Todos sabían qué era Serac, quién estaba dentro, qué significaba destruir. Pero nadie lo dijo en voz alta. No solo estábamos eliminando al Consejo, estaban aniquilando lo que había antes. Dentro de Kree se reunieron los últimos leales, 5.
Los asientos altos permanecieron, el resto estaban muertos, desaparecidos o habían huido a la zona neutral, territorios, fingiendo que nunca habían pertenecido al régimen. Entre los sobrevivientes se encontraba el alto ministro Colin Varr, el arquitecto del mandato de integración, el mismo hombre que redactó la política que sumió a la tierra en el silencio. Él parecía un cadáver envuelto en una túnica de seda, con los ojos hundidos, la piel cenicienta todavía. Bebiendo vino del consejo como si importara. No se atreverán a violar a Cyrax, dijo. Le susurró a sus consejeros. Es un símbolo. Si lo destruyen, destruyen su propia justificación. No lo entendía. Los humanos no querían símbolos, querían un cierre. Al quinto día, Roth no envió barcos, envió un mensajero, una mujer, nacido en la tierra, de piel oscura, alto, fuerte en esa forma silenciosa y peligrosa que tienen los supervivientes. A menudo lo son. La escoltaron sola, desarmada, a través de la puerta de entrada blindada de Cyrax bajo una bandera de no agresión. Su nombre era Kira Halden, hermana de Van Halden, la hombre que había expuesto a Golares. El consejo la dejó entrar, convencido de que era un truco, otra transmisión, una actuación, pero no trajo amenazas, solo una tableta y una pregunta. La tableta contenía la doctrina de la reestructuración, una nuevo orden, una carta redactada por humanos que describe lo que seguiría después de que Rax cayó. No hubo consejo de reemplazo, ni imperio terrano, ni guerra de conquista, solo 3 reglas básicas. 1. Nadie gobierna por linaje. 2. Ninguna historia es jamás borrado de nuevo. 3. Los que vieron y no hicieron nada responderán incluso si nunca disparó un tiro. Kylover se rió cuando lo leyó. Sigue siendo humana, le dijo. Sigue siendo arrogante, sigue siendo emocional. ¿Crees que puedes construir una galaxia sin jerarquía, sin control? Kira no discutió, simplemente miró. El tipo de mirada que me hizo preguntarme qué había visto antes de que comenzara esta guerra. No estoy aquí para convencerte, dijo. Estoy aquí para ofrecerte una opción. Morir con tus mentiras o vivir con tus crímenes. La echaron en 1 hora y Roth dejó de enviar advertencias. El asedio comenzó el 6º día, pero no empezó con bombardeos, empezó con filtraciones, cada transmisión que Sierra enviaba, interceptados. Todos los envíos de alimentos detenidos, sus sistemas internos sobrecargados con virus, su propia inteligencia artificial fue desactivada desde dentro. La flota no disparó ni un tiro. Pero Cyrax, hambrientos, uno a uno, los leales comenzaron a desintegrarse. Algunos se quitaron la vida. Otros intentaron desertar, algunos incluso pidieron clemencia. No se les concedió ninguna, porque Roth no buscaba la rendición. Estaba ofreciendo un juicio, y el jurado era la galaxia misma. Pero algo cambió el 7º día. Dentro de la flota, entre los humanos que habían seguido a Roth. Al borde de la justicia galáctica, empezaron a formarse grietas, no por miedo, sino por conciencia. Uno de los capitanes de Roth, un canoso exconsejo desertor llamado Bran, lo confrontó en la cámara de guerra. «Hemos ganado», dijo Bran. «El consejo está... Se han ido. Sus mundos son nuestros. Sus sistemas están muertos. ¿Por qué? ¿Por qué este ritmo lento?» Roth no lo miró. Estaba observando. Las transmisiones en vivo, los rostros de los defensores de Sierra, los que todavía se aferran a la mentira. «Todavía creen que tenían razón», dijo Roth. Brannick golpeó con el puño contra la consola. «Y son reliquias, que se pudran». Pero Roth negó con la cabeza. «Lentamente. No basta con matar el cuerpo. Hay que matar la memoria». Silencio. Y entonces me di cuenta de que Roth no solo quería justicia, quería la absolución. Más tarde esa noche hablé con Kira. La encontré de pie junto a la ventana de la brasa, con la mirada fija en Cyrax. Ella... no habló al principio, así que lo hice. Ya no es el mismo hombre. Ella asintió. No, no lo es. ¿Lo sabe? Se encogió de hombros. ¿Importa? La final. El ataque se produjo al amanecer, hora de las 6. Sin barcos, sin armas, solo un satélite. Un dron cargado con un algoritmo de transmisión para todo el consejo. Se activó cuando Cyrax perdió energía y toda la galaxia vio lo que Roth quería que vieran.
Ni ejecuciones ni incendios, solo la verdad, el video, registros, informes, actas de interrogatorios, programas de modificación genética, cuotas de muerte, ataques rebeldes inventados, imágenes censuradas de oficiales del Consejo viendo morir a las colonias, todo crudo, intacto. El horror descarnado de la máquina que había gobernado durante generaciones, y en el segmento final, la cámara mostró a Sarek apagándose, desde la órbita, luego corte a Roth. Una última vez tuviste la oportunidad de decir la verdad, elegiste el silencio, ahora serás recordado no como líder, sino como advertencia. No dijo ni una palabra más, la señal se cortó, y Terek se apagó para siempre. La explosión no fue masiva, no fue hermosa, fue clínica, contenida, precisa, casi misericordiosa, hasta que el humo se disipó. Y solo quedaron los anillos destrozados de Sevis, brillando con los restos retorcidos de lo que una vez gobernaron las estrellas. La guerra había terminado, el Consejo estaba muerto, pero algo más había comenzado, y nadie sabía cómo sería. Roth desapareció después de eso. Algunos dijeron que abordó una nave durmiente y desapareció en el espacio profundo. Otros afirmaron que murió en Sierra, un último acto de sacrificio. Yo creo que él sabía que la galaxia ya no lo necesito, no como líder, no como símbolo, solo como recuerdo. Vivo ahora en una colonia Terran recuperada una vez llamada Zona 51D. Tiene un nombre real otra vez, Cars Reach. Aquí enseñamos historia, la verdadera. No, ediciones, sin censuras, solo la verdad humana, desordenada y brutal, porque eso es lo que esto siempre se trató de. Ni de venganza, ni de rebelión, ni siquiera de libertad, solo de una pregunta. ¿Nos recordarás ahora? La historia no termina con el último disparo. Empieza ahí. Meses después de la caída de Syrax, la galaxia era un desastre. La infraestructura del Consejo colapsó más rápido de lo esperado. Comercio. Las redes desaparecieron. Las rutas estelares quedaron sin vigilancia. Planetas enteros se volvieron hacia el interior. Desconfiaban de todos, incluidos sus propios aliados. Sin autoridad central, sin ley universal, solo silencio donde solía estar el imperio. Algunos lo llamaban liberación, otros lo llamaron un error. Me había mudado a Cars Reach, una de las colonias terrestres recuperadas. Allí almacenábamos la mayoría de los archivos históricos, los auténticos. Pasamos nuestro tiempo, días filtrándose a través de décadas de verdad que habían estado enterradas bajo la propaganda del Consejo, ejecuciones etiquetadas como redirección de recursos, genocidios archivados bajo optimización del sistema. La gente lloraba leyendo los archivos, otros se quedaron paralizados, algunos enloquecieron. La verdad es que resultó que no siempre sanaba. A veces simplemente era más profundo. Las transmisiones se detuvieron después del T-Rex. Roth se fue. No hubo declaraciones públicas, sin avistamientos, sin órdenes. Algunos creían que murió con la fortaleza, otros creía que nos observaba, esperando a ver si repetíamos los mismos errores, pero yo creía en algo más siniestro. Él no se fue porque el trabajo estuviera hecho, se fue porque no quería ser el que rompiera lo que venía después. En su ausencia, la coalición humana comenzó a fracturarse. Al principio se podía sentir en el ondas de radio, murmullos sobre nuevos sistemas, nuevas banderas, nuevos ideales. Un grupo llamado ellos mismos eran los purificadores. Creían que la humanidad debía gobernar todos los antiguos sistemas de consejos, no con venganza, sino con dominio correctivo. Su lógica era simple. Gobernaban, sufrimos, ahora gobernamos. No hablaban de reconstrucción, estaban hablando de reemplazar. Otra facción, más sutil, más peligrosa, estaba ganando apoyo bajo el nombraron la llama recordada. Hablaron en el idioma de Roth, citaron sus discursos, clips compartidos de su voz sobre música distorsionada, ambientada con imágenes de archivos del Consejo en llamas y soldados inclinándose ante banderas terranas. Pero Roth tenía nunca quise eso, ni poder ni gloria, solo verdad, solo memoria. Ahora su legado
Estaba siendo retorcido hasta convertirse en una pancarta y nadie era lo suficientemente fuerte para detenerlo. Me senté frente a Kira Halden una tarde lluviosa en el ala de archivos del puesto de avanzada. Nunca la había visto tan cansada. No había obtenido ningún título después de la guerra. Podría haber liderado todo el sistema si quería, pero en cambio enseñaba historia a los niños. La mayoría poderoso superviviente de la revolución reducido o quizás elevado a la categoría de escuela. Maestra, le pregunté. No levantó la vista. Siempre estaban ahí, los purificadores, pequeños hombres persiguiendo sombras, dijo. Creen que porque sangraron se vuelven para poseer el futuro. Y la llama hizo una pausa más larga. Ellos creía que Roth era un dios, fruncí el ceño. ¿Y no lo era? No, dijo ella. Dijo en voz baja. Era un hombre, y eso lo hacía peligroso. Conocía el dolor, conocía la paciencia, y sabía cuándo parar. Me incliné hacia adelante. Me miró a los ojos. Por eso me entregó un bloc de datos, encriptado, código antiguo, estilo de antes de la guerra. Yo ejecuté la secuencia y se abrió un registro personal. Roths. Si estás leyendo esto significa que Silencio, ya sea por elección propia o por muerte. Te sentirás tentado a llenar el silencio con estructura, sistemas, banderas, caras en las monedas. No dejes que el silencio se instale primero. Deja, la gente elige su propia voz. Si construyes demasiado rápido, construirás algo que se parecerá al consejo, solo que con tu nombre estampado sobre la sangre. No ganamos para reemplazar a los tiranos. Nosotros... Quiero enterrar la máquina, no la vuelvas a encender. Por favor. Leí las palabras 2 veces, luego, una vez más, y cada vez golpeaban más fuerte porque ya estábamos construyendo de nuevo, y lo hacíamos con sangre aún fresca en la tierra. Una semana después, él explotó la primera bomba. Planeta Aridia, sector 8, una colonia pacífica, mayoría. Los descendientes terrícolas, en Totajique, neutrales durante el conflicto, nunca se alinearon con ninguno de los bandos. Una escuela fue destruida, 43 muertos, mensaje dejado atrás, no más sistemas mestizos, solo unidad humana, firmado, los purificadores, el consejo. Intentamos construir La Alianza de Sistemas Libres exigió represalias. Kira pidió paciencia. Pero los incendios se propagaron más rápido de lo razonable. Para cuando comenzó la investigación, 2 más colonias habían sido atacadas. Una mayoría humana, una minoría alienígena, lo mismo. Mensaje, mismo grupo, misma firma. La coalición comenzó a asignar respuestas, unidades. Al principio se les llamó defensores, luego ejecutores, luego sin cualquiera que lo diga en voz alta, jueces. Misma armadura, mismos drones, mismos métodos, simplemente con nuestra bandera. Vi un informe de redada. Una presunta celda purificadora en Dvet 3. Había sido purificado. Sin juicio, sin pruebas confirmadas, un sobreviviente, un adolescente, identificados como adoctrinados, ejecutados sin más. El silencio de Roth resonó más fuerte que nunca. Habíamos matado al consejo, pero la podredumbre todavía estaba vivo. Una noche, en una profunda espiral de insomnio y culpa, descodifiqué el resto de Roth. Registro. La entrada final fue fechada un día antes de la transmisión de Sierra. Sé lo que viene después. Nos forjamos en el dolor. Algunos no sabremos cómo vivir sin él. Convertirán nuestras heridas en armas. Envolverán nuestras cicatrices en pancartas. Si es así, no me busques a mí. Busca a los que aún lloran. Son los únicos que recuerdan por qué luchamos. Pasó un mes. La coalición se convirtió en más militares. La llama comenzó a apoderarse de instalaciones municipales abandonadas para preservar el legado. Los purificadores declararon 5 sistemas fronterizos como espacio de soberanía humana. La guerra no había regresado, pero la paz moría en susurros, y yo seguía preguntando lo mismo. Pregunta: ¿habíamos cambiado un imperio por otro?
Visité las ruinas de Sierra de Nuevo. No oficialmente, no se lo dije a nadie. Simplemente subí a un viejo transbordador y me dejé llevar, a través de la órbita de lo que una vez fue el monumento más aterrador de la galaxia. Ahora, solo escombros y silencio. Grabé un mensaje. Roth, si estás vivo, te necesitamos. No como guerrero ni como comandante, sino como un recordatorio. Tu silencio se está volviendo peligroso. La gente está usando tu nombre para... Haz cosas por las que los habrías quemado. Por favor, di algo, o nos convertiremos en lo que matamos. Lo envié. No hubo respuesta. No ese día, no el siguiente, pero una mañana una nueva señal pulsó a través del núcleo terrestre. Ningún anuncio, ningún discurso, solo una ubicación, estación de Riel, el lugar donde todo comenzó, donde el programa de reeducación había arrancado a miles de terrícolas de sus identidades, donde se creó a Roth. La señal fue breve, 3 palabras, volver al origen. Nadie sabía quién lo envió, ni la llama, ni los purificadores, ni la coalición, pero el mensaje se difundió y miles comenzaron la peregrinación, no como soldados, no como políticos, sino como testigos, porque a la sombra de la victoria tuvimos. Había olvidado el costo. Y tal vez, solo tal vez, era hora de recordarlo de nuevo. Nunca se concibió como un santuario. La estación Riel se suponía que sería un cementerio, una reliquia olvidada que flotaba en el frío. Confines del Sector 4. El Consejo lo había cerrado hace décadas, selló el registros, lo borraron de los mapas. Y aún así allí estaba, todavía flotando, todavía intacto, todavía zumbando con los fantasmas de todo lo que intentamos olvidar. Cuando llegó el mensaje, regresen a Origin, no llegó con bombos y platillos, sin pancartas, sin nombres, sin exigencias, solo esas 3 palabras que pulsan en cada lugar no regulado. Canal, llegando a colonias ex-concil, levantamientos Terran, mundos fronterizos e incluso los remanentes leales que aún susurraban sobre el orden. Y vinieron. Todos, Kira y yo. Estaba de pie en la cubierta de mando del vigilante Ember, observando cómo el tráfico convergía como insectos hacia una llama. Para el segundo día, más de 700 barcos habían anclado alrededor de Riel, Zreotoslil, cargueros terrestres, cruceros ex-mercenarios, transportes del Consejo modernizados con marcas de quemaduras de batallas que nunca habían registrado. Incluso algunas naves alienígenas, vacilante pero curioso, todos a bordo atraídos por la misma pregunta. ¿Y ahora qué? Porque la guerra había terminado, el Consejo estaba muerto. Y la galaxia seguía, no me sentí libre. Al 5.º día se inauguró la estación de Riel, sin anuncio, solo un cambio lento en su orientación. Como un durmiente que se estira tras una larga pesadilla, las bahías de atraque, una vez selladas tras 6 capas de persianas antiexplosiones, se expusieron uno a uno. Había sin IA, sin red de defensa, sin guardias, solo puertas abiertas, esperando. Kira fue la primera. Para entrar, no pidió permiso, no llevaba ningún arma, simplemente caminó. La seguí. En el momento en que cruzamos la esclusa de aire, el silencio se abatió sobre nosotros como un muro. No había ningún zumbido de soporte vital, ni luces parpadeantes, solo aire viciado y reciclado, y el leve olor a metal viejo, y sangre más vieja. Descendimos nivel por nivel, pasando aulas, celdas de castigo, memoria, cámaras de borradores. Todo quedó exactamente como estaba. El Consejo nunca desmanteló la estación, simplemente la abandonaron, como una escena de un crimen demasiado sucia para limpiarla. Llegamos a la sala central, la misma sala que Roth había mostrado en la transmisión hacía tantos meses. Los viejos escritorios, el pizarra, la palabra unidad, todavía débilmente visible, aunque medio borrada. Y en medio de la habitación, sobre un escritorio oxidado, era una sola unidad de datos, sin guardias, sin trampas, solo el peso de todo lo que intentamos ignorar. Kira lo recogió. Sus manos temblaban por la primera vez desde Sarek. Lo conectó a su terminal y abrió el archivo. La voz de Roth llenó la habitación. Si escuchas esto, la revolución ha terminado. La sangre se ha secado. Los tiranos son polvo.
Pero conozco gente, especialmente la mía. No sabemos vivir en silencio. Necesitamos algo que combatir, controlar, quemar. Para eso nos creó el Consejo. Y si no tenemos cuidado, seguiremos con esa maldición. Así que aquí está mi última orden. No construyan otro imperio. No dejes que mi nombre se convierta en un arma. No dejes que el dolor se convierta en una moneda. Que este lugar, este horror, sea la última vez que alguien crea que puede borrar la verdad sin consecuencias. Lidera si debes, pero lidera en el dolor, no gloria. Y si intentan coronar a un nuevo gobernante, quemen la corona. Kira no habló durante mucho tiempo, y cuando lo hizo, fue apenas un susurro. No va a volver. No, dije, pero en realidad nunca se fue. Afuera de la estación, la galaxia estaba en disputa. Los purificadores llegaron al sexto día. Su flota atracó, sin permiso. No caminaron por los pasillos, no visitaron las habitaciones. Se pararon en sus naves y transmitieron una mensaje repetido una y otra vez. Sistemas humanos para el gobierno humano. Unidad bajo la fuerza. Pureza antes de la paz. Atribuyeron el colapso a la vacilación de Roth. Dijo que el Consejo no cayó lo suficientemente rápido. Dijo que la revolución se había ablandado. Dijo que las colonias aún eran demasiado indulgentes con aquellos que alguna vez usaron uniformes del Consejo. Exigieron estructura, uniformidad, una galaxia de color canela sin tolerancia a la contaminación hereditaria. Kira los llamaron exactamente lo que eran, un reflejo de lo que habíamos destruido. El séptimo día, los recordados. La llama celebró su propia ceremonia. Colocaron la estación de Riel en el rostro de Roth. Proyecciones gigantes, cánticos reverentes, clips de sus discursos cortados y editados en algo irreconocible, algo más Dios que hombre. Encendieron los fuegos ceremoniales en las bahías de atraque, cantaron al unísono y cuando alguien objetó, un silencioso soldado externo que había perdido a su hermano en una de las primeras incursiones de Roth. Lo golpearon hasta la muerte en el pasillo, todo en nombre de Roth. Fue Kira, la primera en estallar. Entró a la reunión con solo un proyector en la mano y tocó. El tronco de Roth sin cortar, el que había mantenido oculto, aquel donde Roth mendigaba, rogó que no construyeran nada sobre sus huesos, y cuando terminó, ella se paró frente a la multitud y gritó, «Aman su ira, pero temen su compasión, desean su fuego, pero no su misericordia». Nadie respondió, así que le dio la espalda. Y salió. No la detuvieron, pero tampoco cambiaron. Para el 10º día, la coalición se estaba resquebrajando. El gobierno provisional emitió un comunicado llamando a una cumbre unificadora. La llama se negó. Los purificadores amenazaron con violencia. Varios sistemas fronterizos declararon neutralidad y cerraron todas las comunicaciones se interrumpieron. El mismo ciclo comenzaba de nuevo. Nombres diferentes, la misma enfermedad, el mismo poder. Me senté solo en la vieja sala de control de la estación Riel, mirando fijamente la creciente flota. 1000 facciones, todas apuntando armas a unos a otros, afirmando defender lo mismo. Roth tenía razón. No sabíamos cómo vivir en paz, solo sabíamos cómo ganar, y sin un enemigo empezaríamos volviéndose unos contra otros. A la mañana siguiente, Kira nos reunió a todos en el centro salón, no solo sus leales, todos, la llama, los purificadores, los neutrales colonias, observadores extraterrestres, hijos de la revolución, fantasmas del pasado, todos. De pie en la misma habitación donde Roth se había sentado una vez, a los 12 años, escuchando La máquina le dijo que sus padres ya no existían. Kira se paró en ese mismo escritorio y ella no pidió silencio. Lo ordenó. «Mira a tu alrededor», dijo. «Mira lo que hemos hecho con la victoria. La hemos descuartizado como un cadáver, la hemos convertido en lemas, uniformes y rabia. Tú, se llaman purificadores, suenan como el consejo, cantan sobre el fuego y el recuerdo. Asesinas a gente en nombre de un hombre que murió intentando acabar con eso». Señaló las paredes, el óxido, la sangre aún seca en los rincones. Este lugar no es un comienzo, es un final, el final de una mentira, de un sistema, de una historia escrita con miedo.
Su voz se quebró, pero solo por un segundo. ¿Y si no podemos enterrar nuestras armas aquí? Entonces nunca merecimos esta revolución. Alguien intentó interrumpirla, una llama acólito con armadura roja. Ella se bajó del escritorio, se acercó a él y le entregó. Él lo impulsa. La verdad está aquí, sin editar, implacable. ¿Quieres seguir a Roth? Ella lo miró a los ojos y luego lo escuchó. Él no lo tomó, así que lo dejó caer a sus pies y se alejó. Esa noche alguien prendió fuego a una pancarta de purificadores afuera de la estación. La llama se fue sin decir palabra, y a la mañana siguiente el nombre de Roth dejó de sonar, porque finalmente escuchamos su silencio. Siempre pensamos que la guerra terminaría con una explosión, una batalla, un golpe de estado, un final, un grito empapado de sangre ante el silencio, pero no fue así. Terminó con una votación, y eso nos aterrorizó más que cualquier guerra. Comenzó 3 días después de Riel, última reunión de la estación. Las flotas se retiraron, los estandartes descendieron, y por primera vez en meses no se oyeron transmisiones en el espacio del Consejo. Ni amenazas, ni canciones, ni discursos, solo silencio. Kira se paró frente a lo que quedaba de la coalición terrana. ¿En su lugar? Y esta vez nadie se apresuró a responder porque ahora sabíamos el peso de respuestas. Había 3 propuestas, 3 visiones, 3 futuros, cada uno defectuosos, cada uno aterrador, cada uno llevado por personas que creían que eran haciendo lo correcto. Los purificadores querían el control. Su propuesta era simple, un dominio terrano centralizado dirigido por humanos con una estructura de mando férrea, eficiente, despiadada, sin complejos. Hablaban de protección, de supremacía defensiva, de preservar la pureza mediante el poder. Ellos prometían seguridad, orden y retribución. Pero ya habíamos oído esas palabras antes, con diferentes uniformes. La llama recordada quería simbolismo. Un permanente congreso rothiano formado por héroes de guerra, revolucionarios, supervivientes, aquellos que habían sufrido más bajo el concilio. Interpretarían las enseñanzas de Roth, consagrar sus palabras, grabar su legado en cada ley, en cada escuela, en cada frontera. Ofrecían identidad, cultura, ritual, pero debajo de su reverencia había fanatismo. Y adoración, sin importar cuán noble empieza, siempre termina encadenado. Y luego estaba el plan de Kira. No. Gobierno. No al principio. Todavía no. Solo tiempo. Un retraso de 5 años durante el cual el sistema, la colonia y la cultura se gobernarían a sí mismos. Libre intercambio de información, derecho descentralizado, consejos de reconciliación, educación obligatoria sobre la verdadera guerra, el verdadero costo, sin gobernantes, sin banderas, sin armas permitida en el espacio Riel. No prometió estabilidad, no ofreció unidad, ofreció opciones, y asustó a todos porque la elección significaba que no podíamos culpar a nadie más si fracasábamos. Nos conocimos en Carven Prime, un luna neutral sin antecedentes de guerra ni revolución, una mesa, 9 asientos y demasiada historia en el aire para respirar bien. Cada facción trajo un representante. Kira vino sola, la acompañé, pero no hablé. No necesitaba que lo hiciera, porque cada palabra que decía venía de un lugar que ninguno de ellos podía tocar, de pérdida. No estoy aquí para decirte lo que Roth quería, comenzó. Ninguno de nosotros habla por él, pero sí sé lo que temía. Miró alrededor de la mesa. No importa cuán justa sea la forma en que comience una revolución, siempre termina con alguien tomando el trono. Silencio. Entonces habló el representante de la purificadora, un hombre de mirada dura llamado Darren. La gente necesita orden, necesitan más aire, dijo Kira, y a veces eso significa que dejamos de construir muros por un rato, dejarlos. Respira. La enviada de Flame, una mujer vestida de carmesí ceremonial, asintió lentamente. ¿Y si se extinguirían por el caos? Entonces al menos será una decisión que tomamos. Kira dijo. No es una cadena que heredamos. La votación estaba programada para el amanecer. 3 opciones, 3 futuros, un voto por sector, un representante por sistema, y no habría segunda vuelta.
El resultado sería definitivo, y todos sabíamos que era el final. No la batalla de T-Rex, ni la caída del Consejo, ni siquiera el silencio de Roth. Esto nos definiría. Esa noche me senté solo en el campo, afuera de la sala de votación. No hay estrellas, solo cenizas flotando en el viento frío, traídas desde el antiguo Consejo, archivos que habían quemado para hacer espacio para la cúpula de la cumbre. Se sentía poético. Estábamos votando sobre las cenizas de la historia. Pensé en Roth, pensé en él, la primera vez que vi su barco, negro, silencioso, horroroso en su quietud. En aquel entonces pensé que venía a la guerra, pero ahora lo entendí. Vino a interrumpir el ciclo, no a reescribirlo, para terminarlo. Kira me encontró antes del amanecer. Al principio no habló, simplemente se sentó a mi lado. Me quedé mirando las mismas ruinas arrastradas por el viento. Solía pensar que la victoria se sentiría como justicia, dijo. No, respondí. No, susurró. Se siente como un funeral sin cuerpo. La miré. ¿Crees que votarán por ti? ¿Plan? Sonrió. Cansada, rota. No, importa. Me importa. Ella no respondió, porque sabía lo que yo sabía. Incluso si eligieran su camino, alguien intentaría robárselo después. Alguien siempre lo hace. La votación duró 2 horas. Los resultados se sellaron en un canal privado. Se autenticaron mediante 3 sistemas neutrales. Al mediodía se realizó el recuento final, anunciado a la galaxia. La propuesta del purificador 21%. El legado de la llama 17%, retraso de 5 años 62%. Kira no aplaudió, ni siquiera sonrió. Ella simplemente cerró los ojos y finalmente lloró. La guerra había terminado de verdad esta vez. La estación riel estaba cerrada, sellada, no destruido. Un mensaje grabado en el casco exterior en 6 idiomas. Memoria. Aquí vive, no el poder. No regresen con banderas. Se convirtió en el primer monumento de la nueva era. Sin guardias, sin fronteras, solo espacio y una advertencia. La llama. Se disolvieron, algunos se dispersaron, otros se unieron a los programas educativos, algunos se convirtieron en artistas. Los purificadores intentaron resistir, aguantaron 3 meses, entonces la gente se volvió contra ellos, no con violencia, sino con vergüenza, porque esta vez la verdad llegó primero. Yo me quedé con Kira, no porque me necesitaran, sino porque todavía creía. No en un gobierno, no en una bandera, ni siquiera en la ira, solo en la idea de que tal vez, solo tal vez, si sangras lo suficiente, puedas sangrar algo mejor. Pasaron los años, luego 6, luego 10. Todavía había guerras, todavía corrupción, todavía heridas, pero tampoco había imperios, y eso era suficiente. A veces cuando las noches son demasiado tranquilas, escucho el último mensaje que Roth envió. El que no nadie más que yo. Un archivo personal, solo un susurro en realidad enterrado bajo un cifrado tan antiguo que podría haber estado destinado solo a su hijo o a su esposa. Quizás alguien que lo entienda. Si estás escuchando esto lo hice a través del fuego. Pero no me quedo porque si me quedo me convertirán en algo que no soy. Llevarán mi piel como armadura. Nombrarán ciudades en honor a yo. Grabarán mis palabras en monumentos, me quemaría y no permitiré que eso suceda. Así que si quieres honrar, olvídame. Recuerda a quienes nunca tuvieron la oportunidad de ser recordados. Recuerda a los que no sobrevivieron al primer grito. Recuerda la verdad, no al narrador. Esa es la única manera. Esto se acabó, ¿no? Así lo hice. Nunca volví a pronunciar su nombre. Después de ese día, ni en discursos, ni en informes, ni en pergaminos de memoria, porque el hombre que salvó la galaxia no quería ser recordado. Solo quería asegurarse de que nunca lo olvidáramos.